Aspaceba Radio piensa diferente. Saludos cordiales. Comenzamos la sección de opinión. Buenas tardes, desde Espacio Badajoz Radio Piensa Diferente. Continuamos con nuestra sección cultural donde entrevistamos a distintos personajes públicos relacionados con la cultura regional, nacional e internacional. Hoy tenemos con nosotros, damos la bienvenida a Silvia Cruz La Peña, periodista y escritora y actualmente editora del periódico El País. Silvia, buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bien, genial. Encantado de tenerte aquí en nuestra sección. Pero si me permite, Silvia, antes de comenzar la entrevista, te presento a todos nuestros colaboradores. Por favor. Enrique Domínguez, Alex Moreno, Inés Díaz, Marcos Millán, Miguel Guerra, mi compañera del equipo de radio Nerea Cáceres y que les habla, Pedro Montero. Pues sin más, comenzamos. Actualmente eres editora jefe de la sección de audio de El País. Cuéntanos cuál ha sido tu recorrido profesional y, bueno, cómo es un día cualquiera en tu trabajo. Bueno, mi recorrido profesional ya, tú me ves así juvenil, Enrique, pero es difícil de resumir. Pues mira, por contarte una peculiaridad, yo creo que a mí me parece interesante y hace que mi trabajo también sea interesante, es que yo durante muchísimos años, hasta hace prácticamente 4 años, mi trabajo se desempeñaba en la prensa escrita, ya fuera en papel o fuera en digital. Había hecho radio, por supuesto, pero este proyecto de audio, de hacer solo audio, era un reto, sin ninguna duda. Y yo tengo que agradecer muchísimo a quien confió en mí en ese momento, porque seguro que había gente muchísimo más preparada en lo que es audio, ¿no? En lo que es concretamente audio. Y esas personas fueron María Jesús Espinosa de los Monteros, que es la responsable, la directora general de Prisa Audio, y Pepa Bueno, la directora del periódico El País. Y, eh, Ujú. y bueno, pues yo puse mi conocimiento periodístico en esta sección, tuve que aprender muchísimas cosas, sigo aprendiéndolas. Entonces yo creo que ese es un cambio para mí que fue importante, interesantísimo, sin ninguna duda. Y anteriormente, que os cuento, yo fui también, durante 10 años, fui freelance. O sea, trabajé por mi cuenta totalmente, para diferentes periódicos, revistas, radios. O sea, trabajo que es durísimo, durísimo y que a mí me sirvió también, por otro lado, ahora que, por ejemplo, vuelvo a trabajar en una redacción, ¿no? Y además tengo un equipo a mi cargo y también tengo, por supuesto, colaboradores, ¿no? Que trabajan de una manera autónoma. Tener presente cuáles son las dificultades de todo eso. Yo siempre digo que a cualquier persona que la hagan jefe en un periódico debería haber pasado por lo menos 2 añitos de haber sido autónomo, porque es muy, muy difícil. Ha colaborado en Radio Nacional de España. ¿Cómo ha cambiado el periodismo y la comunicación desde que empezaste hasta la actualidad? Madre mía, qué pregunta. Qué buena pregunta y qué dura, porque ha cambiado muchísimo. Hay que pensar que yo empecé a trabajar en el año 2000, estamos en el 2024, a trabajar de manera profesional. Antes ya había hecho algo de radio, en fin, ¿no? Como estás tú ahora, por ejemplo, ¿no? Que no es de una forma profesional, pero ya estás practicando. Em, yo empecé en el 2000 y hay que pensar que en el 2008 hubo una crisis tremenda y que fue una crisis también del periodismo, ¿no? Veníamos de los soportes físicos del papel y pasamos al digital. No todos los medios lo entendieron, bueno, creo que ninguno lo entendió bien y esa transición fue muy dura. Esa transición acabó con muchos puestos de trabajo también. Pero diría que la gran revolución y el gran cambio, fue la digitalización, fueron los medios digitales, sin ninguna duda. Pero yo os quiero decir una cosa a los que os queráis dedicar a esto en algún momento. El periodismo, nunca estuvo bien. O sea, el trabajo periodista, ¿eh? No hablo de las empresas periodísticas.
Nunca estuvo bien, siempre fue difícil. Siempre se consideró un trabajo menor también, con lo cual en muchas ocasiones no está bien pagado, sigue sin estar bien pagado. Entonces, siempre ha sido difícil. Siempre hay amenazas relacionadas con la tecnología. Y digo amenazas y yo lo pongo entre comillas, ¿eh? Porque yo siempre explico a gente de mi equipo, que es más joven que yo, que cuando yo entré allí a trabajar en ese periódico que os digo, en ABC, fue el año en el que empezó a existir Google. Yo no creo que ninguno de los que estáis aquí, bueno, Ostras. Pedro, quizá, sepáis lo que es la vida sin Google. Entonces, imaginaos lo que es el periodismo sin Google, ¿no? Porque efectivamente Google no sustituye el trabajo del periodista, pero tú a veces necesitas un dato rápido y entras un momento, y la dirección de no sé qué, rapidísimo. Y antes, pues teníamos que recurrir al trabajo de las secretarias en las redacciones, que no os podéis imaginar hasta qué punto es importantísimo, importantísimo para gestionar un montón de cosas. Al de compañeros mayores, más mayores que tú, que sí tienen ese conocimiento. Y yo recuerdo, por ejemplo, en aquella redacción había un señor, Loren, que era en ese momento muchísimo más mayor que yo y al que yo le preguntaba muchas cosas que yo necesitaba saber rápido, ¿no? Y que hoy seguramente yo esa información la buscaría en Google inmediatamente, ¿no? ¿Eso sustituye a las personas? No, no las sustituye. Y si me vais a preguntar por el chat GTP, por otras herramientas, la inteligencia artificial, tal, yo tengo ningún miedo. Es decir, creo que hay que estar pendientes, ver qué partido se le puede sacar porque se le puede sacar partido. Nosotros ya hemos estado probando cosas en audio, pero no va a sustituir nunca a la persona y hay decisiones que tiene que tomar una persona bien formada y sin ninguna, vamos a decir, mala intención, ¿no? Además de tu trabajo como periodista, sabemos que te gusta mucho el flamenco. Has escrito un libro, Crónica Honda, y también has escrito el epílogo de la reedición del libro Camarón de la Isla, El dolor de El Príncipe. Cuéntanos más sobre esta faceta tuya. Bueno, esta faceta empieza de una forma personal, como os podéis imaginar, porque, como os he dicho, mi padre es andaluz y por tanto yo me siento medio andaluza. Y pues desde pequeñita mi padre escuchaba, ¿no? En cintas de cassette, ¿ves? Lo que decimos de la tecnología, cómo ha cambiado. En cintas de cassette en el coche, pues yo escuchaba copla, flamenco, la Pantoja, la Jurado, pero también a Rafael Farina, a Juanito Valderrama, a La Perla de Cádiz. O sea, y bueno, pues una se va empapando, ¿no? en su casa de determinadas cosas. Pero yo siempre digo que mi padre tuvo el acierto enorme cuando yo nací en Barcelona, pero sí, cuando tenía 8 años, nos fuimos a vivir al pueblo de mi padre, al sur, a Córdoba. Y, eh, y en un pueblito, yo venía de Barcelona, en Barcelona había como más, digamos, atracciones, ¿no? Más divertimentos. Y en el pueblo pues se redujeron mucho, ¿no? Eran menos los estímulos. Y mi padre decidió en un momento que nos apuntaba a toda la familia a la peña flamenca del pueblo. Entonces yo tuve oportunidad de algo que en aquel momento en Barcelona, a pesar de tener muchísimas opciones, no lo tenía tan a mano, que era de escuchar a cantaores, a cantaoras, cantar en directo y a 3 palmos de donde estaba, ¿no? Y bueno, yo ahí me enamoré, pero me enamoré, o sea, me pareció y me sigue pareciendo casi 40 años después que, que no tiene comparación. La música en directo con la música enlatada no es comparable. Y luego hay una cosa, el flamenco, no lo sé si lo sabéis, si os gusta o no, tal, pero es una música que no admite playback. Bueno, Silvia, ahora vamos a pasar a una sección personal que te hemos preparado, que llevan mis compañeros Alex e Inés. Y es un pequeño test para conocerte un poquito más sobre tus gustos, hobbies y preferencias. Venga, Esperamos que te guste.
nació en Barcelona. Cuéntanos qué destacarías de este lugar, gastronomía, cultura, fiesta. Mira, Barcelona, yo digo que es mi madrastra. Barcelona es mi madrastra porque es mi madre, o sea, nací allí y la quiero, pero me peleo con ella a veces, no te puedes imaginar cómo. De hecho, yo me fui de Barcelona, yo vivo en Madrid, ¿no? Y me fui porque quise. Entonces, tengo una relación complicada con Barcelona que va del amor no al odio, ni mucho menos, no llego a ese punto, pero de enfadarme a veces con ella, ¿sabes? Porque, porque creo que de alguna forma a- expulsa a sus hijos, ¿no? Y me explico. Es una ciudad cosmopolita, siempre se dice de ella, parece un cliché, pero lo es, ciertamente, y durante muchísimos años fue una ciudad la más cosmopolita, ¿no? De España, hablo de hace muchísimos años, ¿eh? Y lo es, pero se ha dejado un poquito devorar y seguro que imagináis de qué hablo también, ¿no? Del turismo, que por supuesto pienso que está muy bien, es necesario, se puede aprovechar, es una fuente de riqueza, pero creo que efectivamente llegó a un punto en el que se expulsaba a los que vivían allí, ¿no? Para poder acoger esto. Luego también los acontecimientos políticos de los últimos años para mí han convertido a mi ciudad en un lugar, y entendedme esta palabra, provinciano, provinciano en el mal sentido, ¿no? Como corto de miras. Hay ciudades y lugares muchísimo más pequeños que han ido al paso contrario, ¿no? De abrir, de expandir, de mirar hacia afuera. Encuentro que se ha quedado muy ensimismada. Ahora bien, también te tengo que decir. ¿Qué me gusta de mi Barcelona? Porque, mira, por ejemplo, tiene que ver con el flamenco. Yo siempre digo que la gente tiene, quien no conoce el flamenco, claro, quien lo conoce lo sabe perfectamente, pero como que el flamenco es del sur, ¿no? Y bueno, los jaleos extremeños y los gitanos en Extremadura y tal. No, Barcelona es flamenquísima. Carmen Amaya era de Barcelona, era una gitana de Barcelona. A mí me gusta mucho el flamenco de Barcelona porque creo que tiene el sello de Barcelona, que si me pides que te diga cuál es, no acabaríamos esta entrevista jamás. Mario o Nervinio. La tele me gusta poco. Para verla y para trabajarla, nada. No me gusta nada. De hecho, mi abuelita, que en paz descanse, debe tener un disgusto allá donde esté, porque ella, la única alegría que yo le di cuando le dije que iba a estudiar periodismo es que ella se pensaba que yo iba a ser presentadora de la televisión. Y entonces, ¡ay, qué maravilla! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, con lo guapa que es mi nieta! Claro que va a decir, pobrecita mía, con lo guapa que es, con lo simpática, ¿verdad? ¡Ay, presenta! Y yo decía, no, si yo lo que quiero es investigar y sentarme y averiguar y escribir y tal. Entonces yo le di un disgusto porque por suerte me duró años, mi abuela, o sea, la pude disfrutar y ella veía que yo en la televisión no salía y que incluso empezaba a hacer cosas en la radio en ese momento y en la tele no. Y ella perdió todo el interés en mi carrera periodística cuando vio que yo no salía en la tele. Pero no, la tele, por supuesto la veo por la mañana, pongo las noticias también, ¿no? Y hay que estar al tanto, ¿eh? Quiero decir, os he dicho antes, hay que leer la prensa, la que te gusta, la que no, para saber lo que se está haciendo. Hay que ver la televisión como periodista y saber qué es lo que se cuece, pero a mí personalmente es el medio que menos me interesa, como espectadora, pero también como periodista. Lo que no se puede decir, de este agua no beberé, ¿eh? También te lo digo porque de pronto uno descubre cosas que no se imaginaba. ¿Tienes algún viaje pendiente? Mira que yo soy poco viajera, ¿eh? Soy poco viajera. Eh, Mira, yo tenía dos viajes pendientes. Uno era a Buenos Aires, en Argentina, y el otro era a Nueva York, Estados Unidos. Y los dos se han cumplido en este último año. Uno fue por vacaciones, porque me propuse que ya no podía ser más si yo tenía tanto empeño y tenía tanto,
en visitar Buenos Aires, no hacerlo, y lo hice por fin el año pasado. Y a Nueva York me llevó en febrero, pues mi gran pasión, que es el flamenco. Fui en febrero a cubrir como periodista el homenaje a Paco de Lucía, que se le hizo en Nueva York. Amanecer o atardecer. Mm. Pues depende para qué. Depende para qué. Mira, para una periodista, amanecer. Porque cuando arranca el día, es como que se enciende el mundo, ¿no? O sea, no es así. Sabemos que no paran de pasar cosas todo el rato, pero para nosotros cuando abrimos los ojos por la mañana es como que si el mundo se encendiera en ese momento. Y por supuesto, las noticias, ¿no? Es como ya te empieza a llegar. Yo cuando abro el teléfono por la mañana ya es pum, 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 pum. Entonces es muy excitante, ¿no? Te da muchísima adrenalina, ¿no? Amaneces y empieza tu rutina, empieza tu pasión. En mi caso lo es. Pero te diría que Silvia, la persona, la mujer, prefiere el atardecer, ¿no? Es como la calma, empieza a apaciguarse todo, empieza a acercarse el momento del descanso. Si más o menos el día ha ido bien, pues puedes empezar a respirar un poco más tranquila y más hondo. Con lo cual yo te diría, Alex, que la periodista prefiere el amanecer. Y Silvia, a secas, sin apellidos y sin cargos y sin oficio, prefiere el atardecer. Si no hubieras hecho periodismo, ¿qué otra profesión hubieras hecho? Yo habría sido médico. No tengo casi ninguna duda. De hecho, cuando yo acabé periodismo, hice los trámites para cursar medicina, como hacer una segunda carrera, pero os podéis imaginar que yo ya estaba metida, ya estaba trabajando y la carrera de medicina es muy exigente, muy, muy exigente. No es una carrera que te permita compaginar, es muy larga también. Eh, pero yo cuando hice el bachillerato, de hecho, tuve una gran disyuntiva entre hacer ciencias o letras y era por este motivo, porque yo la otra carrera que me habría gustado hacer es medicina. Estoy segura de que habría estudiado medicina. Y monónimo, no es palabra de definirías. Oye, Alex, ya te vale, ¿eh? No me dice ni tres palabras, ¿eh? Una palabra, una palabra. Yo te diría, Alex, creo que soy buena persona, pero te lo voy a decir de otra manera. Alex, creo que no soy mala persona. Creo que no soy mala persona. Pues muchas gracias, Silvia, por esta sección personal. Esperamos que te haya gustado y Me ha encantado. continuamos con la entrevista con mi compañero Enrique. Silvia, sabemos que presentas junto con Ana Fuentes los podcasts de Hoy en el País. Ujú. Queríamos saber bueno, de qué trata, cómo elegir los temas y cómo es la elaboración de estos. Mira, pues Hoy en el País es el podcast diario, ¿no? Del periódico El País. Somos una sección que trabajamos con todas las secciones del periódico. Es un trabajo de verdad interesante y nutritivo, como no podéis imaginar, porque nos permite estar en contacto, pues, por supuesto, con la dirección y, por supuesto, con redactores de todo tipo, pero lo más interesante es que tocamos todas las secciones. El podcast es uno al día solamente, ¿no? Con lo cual hay que elegir muy bien para estar en la línea de lo que va informando el periódico, no con la prisa, no con la rapidez o con la inmediatez que trabaja el periódico, que tiene la obligación de estar sacando las noticias conforme salen, ¿no? Se conocen. Entonces tenemos un pelín más de pausa, pero muy poquito, ¿eh? Porque la producción es complicada. O más que complicada es larga.
visteis un poco, vosotros estuvisteis allí, visteis el estudio. Quiero decir, no tenemos técnicos de sonido, tenemos diseñadores de sonido, ¿no? Y de hecho, el día que vinisteis vosotros estaba Nacho, ¿no? Fue Nacho el que nos estuvo grabando y tal. Y Nacho es músico. Ujú. Y los otros dos, Nicolás y Camilo, son especialistas en sonido en cine. O sea, vienen de hacer películas. Entonces, hablamos de un nivel que no es que otros podcasts sean malos, ni muchísimo menos, pero claramente tenemos unos recursos, que esto es importante. A veces se pueden hacer buenas cosas porque hay buenos recursos, ¿eh? Entonces, eh, hay un nivel de sonido, de edición, ¿no? Nuestros podcasts tienen 3 revisiones, 3 antes de salir al aire, ¿no? Eh, Eso es de escucha, ¿eh? Revisiones de escucha. También hay todo un trabajo de guión antes de entrar en el estudio, porque con vosotros, pues yo estuve allí haciendo una improvisación, pero todo va con un guión cuando entramos, ¿no? Entonces, pues por la mañana nosotros tenemos una reunión semanal, allí se planea un poquito lo que vamos a cubrir o a qué vamos a atender, pero evidentemente la actualidad siempre nos chafa los planes también, porque no puedes prever con tanta antelación. Entonces, hay que reaccionar rápido, hay que saber reaccionar, a qué le das importancia y a qué no se la das. A lo largo de tu carrera como periodista te habrán ocurrido muchas anécdotas. ¿Podrías contarnos alguna de ellas? Mira, no te voy a decir en ningún caso quiénes eran ellos, porque todavía están en activo y, y no quiero yo tampoco, no quiero dar un problema. Mira, me pasó una vez, pero esto, claro, son pecados de juventud. O sea, me mandaron en ABC, me mandaron al estreno de una película y para que yo contara, ¿no? Que se había estrenado esa película, no sé qué. Bueno, yo entré en el cine, sabéis que hacen un pase de prensa, ¿no? Las distribuidoras de las películas se estrenan los viernes, ¿no? Generalmente. Y el pase de prensa suele ser el jueves, ¿no? Para que el periodista lo pueda ver antes y escribir una crítica, una noticia, lo que fuere. Y me mandaron a un pase de prensa de una película y cuando acabó la película nos pusieron un aperitivo antes de la rueda de prensa, ¿no? Y en esa rueda de prensa apareció un chico, estaba yo tomándome mi copita de champán, que nos habían puesto una copita de champán. Y aparece un chico allí, estábamos unos periodistas hablando y tal, y aparece un chico y me dice, bueno, ¿qué tal? Eh, ¿Qué os ha parecido la película? Y yo, con mis 20 años, ni corta ni perezosa, me giré, lo miré y le dije, una mierda. Em, Sin darme cuenta que era el actor protagonista de la película, porque no lo reconocí, porque en la película estaba caracterizado, ahí no estaba caracterizado, yo no era experta en cine, con lo cual no sabía quién era ese chico. Dicho esto, da igual, porque como me dijo mi jefe, es que no tenías que haber contestado eso, aunque fuera el portero del cine. ¿Qué respuesta es decir una mierda? O sea, ¿qué respuesta es esa? Ninguna. Con lo cual, cuando empezó la rueda de prensa, yo entro, me siento, empiezan a entrar el director de la película, el productor, no sé, y el actor. Y lo veo que se sienta adelante, yo en primera fila, supuestamente para hacer preguntas. Imagínate que no hice ninguna, Miguel, de la vergüenza que tenía cuando lo vi sentado allí delante. Yo me quería morir. Y para finalizar, a algunos de nosotros nos gustaría ser periodistas. ¿Nos podría dar algunos consejos para ser unos grandes periodistas como tú? Ay, cariño mío. Sí, 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 que no os dejéis que nadie os diga que no lo seáis, porque existe esa cosa de que el periodismo, que lo he dicho antes y es cierto, es difícil dedicarse a él de una manera profesional y vivir de tu profesión, es difícil. Eh, que eso no os frene, no ahora en la primera etapa, no, no. Eh,
el periodismo es un oficio vocacional y eso tiene dos caras, una buena y una mala. ¿Mm? La buena es que vas a hacer un trabajo que te apasiona y querer todos los días, como me decía antes Alex, ¿no? De amanecer y tener ganas todos los días de que amanezca para hacer eso es impagable, impagable. Ahora bien, pasa un tiempo también hay que cuidar de uno mismo, ¿eh? O sea, pasa un tiempo también tiene que decir uno, esto me está quitando, o sea, me está dando vida o me está quitando la vida. Y recomponer. A mí me pasó en un momento determinado y tuve que recomponer todo el tablero y decir, no, esto no puede ser que mi vocación sea como una daga con la que yo me hago el harakiri. No, así no tiene sentido. ¿Mm? Silvia Cruz La Peña, periodista del periódico El País, muchas gracias por compartir unos minutos con nosotros y por darle mayor visibilidad a nuestro proyecto de radio. Muchas A gracias. vosotros, a vosotras y por favor os tengo que pedir una cosa. Yo como catalana barcelonesa, mira, Inés, perdóname, antes me has preguntado que qué me gustaba de Barcelona. ¿Qué te gusta de Barcelona? Pues mira, había una cosa que me gustaba un montón de Barcelona, la fiesta de San Juan, ¿no? La fiesta de San Juan. Es vuestro patrón, si yo no tengo mal entendido. Sí, sí, San Juan. Sí, Bueno, pues a mí me encantaría que me enseñarais a bailar una jota extremeña, por favor, a poder ser en un San Juan. va a ser complicado. Nah, va a ser complicado. Haremos cada uno lo que podamos, que no es poco.